Buenos días muchachos del grado 10B de la jornada de la mañana. Sean bienvenidos a esta clase virtual, ¿cierto? Entonces, dando continuidad a los temas que veníamos viendo, entonces el tema para hoy es relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bueno, entonces para este tema vamos a enfocarnos solamente con triángulos que son rectángulos. Recordemos que en clases pasadas les había hecho como una generalización de lo que es el triángulo rectángulo. Habíamos dicho cómo eran sus características, habíamos dicho también que con ese triángulo se trabajaba el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas que ya hemos visto antes las vamos a aplicar en este tema, relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bueno, entonces recordemos cuáles son las características del triángulo rectángulo. Esos triángulos se caracterizan porque siempre tienen un ángulo recto. Ese ángulo recto mide siempre 90 grados. Y los otros dos angulitos, los que están en las esquinitas, deben ser ángulos agudos, o sea que miden menos de 90 grados. ¿Qué más habíamos dicho del triángulo rectángulo? Que el lado más largo, ¿cierto?, se reconoce como la hipotenusa, ¿sí? Es el lado más largo del triángulo y se opone siempre al ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Y los otros dos lados, los llamados catetos, que son los que siempre están formando el ángulo recto. Bueno, entonces para este tema vamos a centrarnos en ese triángulo y también debemos manejar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan esas tres formulitas que les copié? Allá las deben tener pues en sus cuadernos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este tema? En este tema, en el triángulo rectángulo, los catetos, ¿cierto?, los que están formando el ángulo de 90 grados, van a adoptar ciertos nombres especiales. Esos ciertos nombres especiales que yo les voy a dar a sus catetos se van a dar de acuerdo a la posición en la que me den los ángulos agudos con los que voy a trabajar. O sea que en este tema voy a trabajar con el triángulo rectángulo, los tres lados del triángulo, hipotenusa y los dos catetos, más un ángulo agudo. ¿Cuál ángulo agudo? Cualquiera, el que esté acá arriba o el que esté acá abajo, ¿cierto? Cualquiera de los dos ángulos agudos. Entonces, esos nombres de esos catetos se van a dar de acuerdo a la posición en la que me vayan a dar el ángulo agudo. Bueno, entonces vamos a hacer como un ejemplo. Entonces tengo el siguiente triángulo rectángulo. Recuerden que acá está el ángulo de 90 grados. El lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Y acá están, ¿cierto?, los dos catetos que son los que forman el ángulo recto. Digamos que este sea el cateto A, que este sea el cateto B. Además de eso, me van a dar el ángulo agudo en esta posición, ¿sí?, en esta esquinita. Ese es el ángulo agudo con el que voy a trabajar, en este caso, ¿cierto? Porque también me lo pueden dar en esta esquinita. Bueno, entonces, ¿cómo nombro los catetos, cierto? Como el ángulo agudo, nombremos ese ángulo agudo como alfa, ¿cierto? El ángulo alfa, no sé cuánto vale todavía, eso ya lo vemos en clases más adelante, es cómo hallamos el valor de esos ángulos. Entonces, voy a proceder de la siguiente manera. ¿Cómo voy a nombrar los catetos? Entonces, como el ángulo agudo me lo están dando en esta posición, el lado que está al frente de ese ángulo agudo alfa se va a llamar cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿sí? El lado que va a estar al frente del ángulo agudo. Y el otro cateto, que va a ser el que está rozando al ángulo agudo, que se va a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿sí? Va a ser el ángulo que está rozando al ángulo agudo. Entonces, así se nombran los catetos en este tema. Se nombran de acuerdo a cómo está el ángulo agudo, a la posición en la que me están dando el ángulo agudo. En este caso, el ángulo agudo alfa. Bueno, por decir algo, si el ángulo agudo me lo están dando ya acá abajo, entonces, ¿cómo se llamarían los catetos? Entonces, los catetos se llamarían, ya el lado que está al frente de este ángulo, coloquémoslo beta, el ángulo, ¿cierto? El ángulo beta, ya el lado opuesto, el cateto opuesto, va a ser el lado que está al frente. En este caso, como que se intercambian los catetos. Entonces, ya el cateto opuesto para el ángulo beta
va a ser el cateto A, entonces va a ser cateto opuesto. Y el cateto adyacente ya va a ser entonces el cateto B, ¿cierto? Que va a ser el lado que está rozando nuestro ángulo beta. Ese sería el cateto adyacente. El cateto adyacente. Bueno, hasta el momento claro. Entonces espero que hayan comprendido. Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. Ya nos vemos en la próxima clase. Recuerden que esa clase era de solo una horita, entonces en la próxima clase ya pasamos a hacer un ejercicio más completo donde tenga que hallar los 3 lados del triángulo y las 3 relaciones trigonométricas. La clase de hoy era para que supieran pues con los elementos que vamos a trabajar, el triángulo rectángulo, debemos manejar el teorema de Pitágoras y cómo vamos a nombrar los catetos que se van a dar de acuerdo a donde estén posicionados los ángulos agudos. Entonces espero que hayan entendido. Ahora en la clase ingresan al foro, ahí me hacen las preguntas que tengan, las dudas que se les generen y las vamos resolviendo en el foro. En la parte de tareas, ahí les voy a dejar ciertas preguntitas relacionadas con lo que dije acá en el video. Entonces en el video estén bien atentos pues a lo que yo dije, ¿sí? Para que puedan contestar esas preguntas que van a ser muy sencillas. Entonces nos vemos muchachos y hasta la próxima.